bienvenidos. Este es el segundo webinar de toda una serie de webinars que hemos estado presentando por parte de la campaña Cozumel sin Casuarina. Estamos transmitiendo muchos saludos a todos los que nos están viendo a través de la red social Facebook. Este es un proyecto que estamos haciendo totalmente en alianza con ATEC. En representación está la bióloga Bárbara Saldívar. También está por parte de CONAFOR, Roberto Salazar. Por parte de CONAM, Diana Tamara. Y pues por parte de Flora, Fauna y Cultura de México, su servidora Arely Flores. Soy parte del equipo de educación ambiental y también tras bambalina está Nedely Vargas, que es coordinadora del programa de áreas verdes. Sean totalmente pues bienvenidos, les agradecemos mucho el que se encuentren en este evento. Recuerden compartan este webinar para que se pueda pues pasar la voz sobre todo las actividades que estamos haciendo. El webinar del día de hoy está titulado como los efectos negativos de la casuarina sobre la duna costera en Cozumel. Le cedo la palabra a Diana Tamara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo. Como ya lo mencionó la compañera, el día de hoy vamos a hablar sobre una especie exótica invasora que se encuentra aquí en Cozumel. Y en unos momentos más, Arturo Saldívar, que es el experto en este tema, nos va a compartir más información sobre ello. Particularmente aquí en Cozumel, desde hace ya varios años, si no me recuerdo, a partir del 2014, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en colaboración con ATEC, con Flora, Fauna y Cultura de México y con la comunidad, hemos llevado a cabo un proyecto de erradicación de esta especie exótica invasora. Estamos pues muy orgullosos de este proyecto porque la verdad hemos tenido muy buenos resultados. A pesar de que la casuarina pues es una especie exótica que se dispersa muy rápido, pues gracias a las acciones que se han llevado a cabo por los expertos y principalmente por la comunidad cozumeleña, pues hemos tenido muy buenos resultados. Y pues la verdad es que pues ahora con esta charla Arturo les platicará más a detalle de las acciones que se han hecho particularmente aquí en Cozumel. Pues varias de estas acciones han sido financiadas a través de proyectos de subsidios que la CONAM ha otorgado y además también han sido subsidiados gracias a recursos de la CONAFOR. Porque la erradicación de cualquier especie exótica invasora es muy costosa, pero vale la pena realizarla porque los beneficios a largo plazo son muy importantes para la fauna o flora nativa. Entonces, pues ahora le cedo la palabra a Roberto Salazar, que es el representante de la CONAFOR, quien nos va a compartir la importancia y la difusión de esta campaña. Adelante, Roberto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes a todos, a los que se están conectando, ¿no? a este segundo webinar. Y a nombre del ingeniero Román Uriel Castillo Carballo, que es el suplente legal de la Promotoría de Desarrollo Forestal aquí en Chetumal, en Quintana Roo. Y bueno, hacemos un llamado, ¿no? A todas las instituciones que se quieran sumarse a esta noble labor, ¿sí? Que consiste en la restauración y conservación de los ecosistemas, ¿no? En este caso, estamos hablando del manglar y en esta actividad que es muy importante, que es la erradicación de la casuarina, ¿no? Entonces, pues, nuevamente gracias por la invitación para participar aquí con ustedes. Y bueno, es una actividad muy importante, ¿no? Que se ve en las actividades que se está realizando para la conservación de los ecosistemas. Sí. Gracias. Bárbara, adelante. Hola, buenas tardes a todos los que se están conectando. Muchas gracias por asistir en este segundo webinar.
Como parte de este segundo webinar, les vamos a hacer una atenta invitación de una dinámica que vamos a estar llevando en el transcurso de la plática. En los comentarios vamos a dejar un pequeño link con un registro para todo aquel que quiera mostrar su apoyo en la campaña. Todas las personas que se suscriban durante esta transmisión se van a ganar una gorra conmemorativa de la campaña que podrán pasar a recoger en Cozumel. También los invitamos a unirse a la campaña para la sostenibilidad de la isla y en los comentarios podrán encontrar un enlace para poder unirse. Les voy a presentar al ponente, Arturo Saldívar Jiménez, es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó su maestría en Biología Marina en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, Unidad Mérida. Desde entonces estudia la ecología de los manglares con un enfoque de restauración ecológica. Actualmente es director científico y fundador de Blue MX y director de ATEC Asesoría Técnica y Estudios Costeros. Participa también como asesor técnico en proyectos de conservación y restauración de manglares con la CONAFOR. Además está llevando a cabo proyectos de restauración de manglares y dunas costeras en el Golfo de México y Caribe mexicano, siempre con un enfoque de participación social e institucional. Muchas gracias por aceptar la invitación. Comenzamos con esta plática titulada Efectos negativos de la casuarina sobre la duna costera de Cozumel. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias amigos que nos estamos viendo, gracias a los que nos están mirando de manera remota. Pues un gusto participar. Mientras tanto voy a poner mi pantalla, voy a compartir mi pantalla del seminario. Y a ver, un segundo. Creo que todos ya están mirando. Y, a ver, pero láser, aquí está. Entonces, una buena introducción, lo que mencionaron mis amigos con respecto a lo que se está haciendo con este tema del control de especies invasoras en Cozumel. En esta ocasión, en este segundo webinar de esta campaña, pues vamos a hablar de algunos de los efectos negativos de la casuarina sobre la duna costera. Y ya en un siguiente webinar, en un tercer webinar, ya se estará presentando un poco los resultados que se tienen de este programa. Sin embargo, creo que también es necesario e importante conocer cuál es el efecto que tiene esta especie sobre la duna, y enfocado un poco también al tema de Cozumel. Hay que reconocer que este programa pues viene tiempo atrás, o sea, desde el 2011 a la fecha, se está trabajando en este tema de conservación y restauración de dunas, y también es reconocer el esfuerzo de esta alianza o de estas instituciones como son la CONAFOR, la CONAM y Flora y Fauna Cultura de México, ¿no? Y nosotros encantados de colaborar. Preparamos este contenido de este webinar, o sea, hablando dos aspectos importantes de lo que son las especies invasoras, ¿no? Como una definición. Hablaremos un poco de la ecología de la casuarina equisetifolia, sobre los efectos que tiene sobre la biodiversidad, algunos efectos sobre la salud, y luego pues voy a lanzar algunas ideas de lo que se está haciendo con el programa de control de esta especie. Hay que partir con el concepto de una especie invasora. Entonces, una invasora pues es una especie que viene de otra región. O sea, ese es el concepto más común, viene de otra parte que ya sea por dispersión o que fue introducida, bueno, pues llegó a algún lugar. Entonces, ese es el primer gran concepto que hay. O sea, es una especie proveniente de otras regiones. Y también en algunos lugares seguramente han escuchado hablar del término exótico invasor. O sea, yo, por ejemplo, que soy de Yucatán, puedo ir a Cozumel y soy exótico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy de ahí, pero no tengo un comportamiento invasor. O sea, si yo me
reprodujera miles de veces, pues sí tendría un efecto invasor. Pero entonces así se tiene que entender a las especies. O sea, exótico es que viene de otro lugar, que no es originaria de ese sitio y que además está desplazando a las especies locales. Entonces, eso es por eso que se llama exótico invasor. Inclusive pueden haber especies locales o de la región que pueden tener un comportamiento invasor en este caso, ¿no? Entonces, también puede darse el caso. Un aspecto importante que tiene estas especies invasoras es que afectan al ecosistema y principalmente está desplazando a la vegetación nativa. Creo que ese es el efecto pues más importante, sobre todo porque muchas de estos lugares que son invadidos por estas especies existen otras que son endémicas. ¿Qué significa esto? Que solamente viven, se desarrollan y se reproducen en ese lugar. Entonces, eso también es un gran peligro que tienen estas especies invasoras porque pueden desplazar a estas que no están. Entonces, habría una pérdida genética, una pérdida de información cuando estas especies pues son desplazadas y desaparecidas por otra. Y por último, también estas especies invasoras pues tienen un proceso, o sea, no llegan y de pronto ya ocupan todo el espacio, sino que hay un proceso ecológico que sería como un proceso de invasión biológica, ¿no? Y que también estas especies pues tienen ciertas características tanto en su modo de reproducirse, en su modo de dispersión, en su modo de crecimiento, que le da ventaja de colonizar y desplazar a otras, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que pasan por diferentes etapas, estadios, como puede ser la introducción, puede ser el establecimiento, la naturalización y la rápida dispersión. Quizás estas sean cuatro fases importantes para que se dé una invasión biológica, como en el caso de la casuarina. ¿Cuál es el efecto ecológico, ¿no? O cuáles son los efectos que da una invasión? Y este es el caso de especies invasoras en dunas costeras y manglares. Entonces, hay que partir que esta colonización de esta especie se da principalmente durante las perturbaciones. Entonces, parece ser que un cambio en el hábitat, un cambio en el sitio favorece a que estas especies pues colonicen rápidamente. Entonces, y esto es debido a que estas tienen, pues pueden sobrevivir en estas condiciones extremas, en estas condiciones nuevas después de la perturbación, y sobre todo porque su transportación y su dispersión también puede ser por diferentes vías. Pueden venir por viento, pueden venir por agua, pueden venir por cuestiones mecánicas, o sea, ya sea transportada por pues, hombres y animales. Entonces, esta diversidad de dispersión pues le da ciertas ventajas sobre otras. ¿Cuáles son esas consecuencias ecológicas o esos cambios en el ambiente cuando hay una invasión? O sea, podemos definirlo en dos niveles de esta organización. Uno a nivel de ecosistema, en la cual pues estas especies invasoras podrían modificar la hidrología y la geomorfología de ese lugar. Entonces, ese es un efecto que tiene. También pueden alterar la fertilidad del suelo y la dinámica de los nutrientes. Ese es otro efecto que pueden tener estas especies invasoras en estos lugares. Pero también hay efectos a un nivel más pequeño que puede ser el hábitat. ¿Y cuáles podrían ser estos? Pues aquí el hábitat que impiden la regeneración natural, o sea que no permiten que otras especies también tengan este crecimiento y regeneración. Pueden modificar la estructura y la composición de todo el hábitat, toda la vegetación que está en ese hábitat específico, que pudieran ser dunas y manglares. Y también, pues también ya evitando tanto la regeneración como cambiando la estructura, pues también pueden desplazar totalmente a la vegetación de manglar y duna por la invasión de esta especie que es la Casuarina pino nemar. ¿Qué significa todo esto? Que al final pues está reduciendo la biodiversidad
y por lo tanto la productividad de estas especies. Es interesante también que cuando hay un trabajo por este autor en el 2018, en donde hace una revisión de los trabajos publicados que tienen que ver con especies invasoras. Y lo primero que él se da cuenta de que todos estos trabajos publicados, más de aproximadamente unos 55, 60 trabajos, casi el 40 de estos trabajos reconocen o comprueban o dan contundencia que el cambio o la modificación del hábitat es una de las consecuencias principales para que estas especies puedan comportarse de una manera invasora. Y solamente menos de 20 especies de todas las que estudió no están relacionadas con este factor. Entonces, esto es importante porque también en este trabajo que hizo esta persona, también se dio cuenta de que de todos los trabajos, un 38% de estos trabajos publicó que estas especies entraron por sistemas agrosilvopastoriles, o sea, que fueron introducidas a estos lugares y que no se evaluó ese efecto invasor que iba a tener. El 30 de los trabajos comentan que estas especies entraron a un sitio por planes de restauración. Entonces, más del 68% de estos trabajos tiene que ver las actividades antrópicas, aunque sea de buena fe, aunque sea de mejorar la productividad de un lugar, pero fueron traídas y no fueron consideradas por este efecto invasor que iba a tener en el futuro, y solamente un 32% de estos trabajos y estas especies se introdujeron de manera accidental. Entonces, este es el caso de la casuarina. O sea, la casuarina fue utilizada en México en los años 70 y sobre todo porque fue traída con fines de conservación de suelos y restauración y evitar la erosión en las playas. O sea, inclusive, fueron utilizadas en los programas nacionales de reforestación. Entonces, sin embargo, no se evaluó ese efecto que pudiera tener a futuro. ¿Por qué el interés? ¿Por qué el interés de las especies, la invasora y en este caso la casuarina? Desde el 2010 hay una estrategia nacional sobre especies invasoras en México que comanda la CONABIO, ¿no? En este caso, y que está trabajando en áreas pilotos en extrema coordinación con las áreas naturales protegidas, con la CONAM. Y aquí solamente pongo un print screen, como decía, un pantallazo, como decimos comúnmente, de un tweet que sacó la CONAM el día de ayer, si no me equivoco, porque ahora están reunidos en Chiapas hablando sobre las estrategias y los resultados que han tenido desde sus diferentes áreas naturales protegidas y sus comités para la atención de esas especies. Me gustó esta definición porque habla muy bien de esto, de que las especies exóticas invasoras son especies o poblaciones que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural. Son capaces de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenazan la diversidad biológica nativa, la economía y la salud. Entonces, creo que esta definición es amplia, está dentro de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México y creo que define muy bien la importancia que tiene. Ahora, ¿por qué el interés en Cozumel? Porque está dentro de un área natural protegida. Estamos hablando del Parque Marino, Arrecifes de Cozumel, en el sur de la isla de Cozumel, para los que nos están escuchando de afuera, o sea, no son de Cozumel. Y también está la parte norte de la isla, que estamos hablando del área de protección de flora y fauna de la costa
la porción norte de Cozumel. Entonces, es una encomienda de estas áreas naturales protegidas y está establecido dentro de sus planes de manejo de poner atención en estos lugares. Sin embargo, creo que es necesario tocar el tema o hablar a futuros de que quizás falta una mejor gobernanza en el caso del control de las especies invasoras, sobre todo para trabajar en áreas de que no son, que no están protegidas y que no están dentro de este conjunto de tierras. Las casuarinas en Cozumel quizás sean comunes, quizás o llámese en Cozumel o llámese en otra parte, gente que tenga pues menos de 50 años quizás pueda comentar, bueno, pues siempre han existido ahí, ¿no? Siempre han estado ahí y por lo tanto ya son parte del ambiente, ya son parte de las diferentes fotografías que se pudieran tener en esta parte. Y sí es cierto, si ustedes ven una imagen como esta, digo, ¿dónde está el efecto negativo? Eso es un efecto positivo, es parte del paisaje, en las aguas turquesas, limpias, cristalinas, y la vegetación de casuarina que está ahí, y que nos da sombra, que nos da cierto ambiente, ¿no? Pues no, o sea, no es así. Ellas no son originarias de ahí. Y aquí les muestro una fotografía en la parte norte de Cozumel en el año 51. Esto es del acervo fotográfico de la Fundación ICA. Y lo que ustedes pueden ver aquí es esta parte que yo estoy señalando con mi cursor. Esto es selva. Todo esto que ustedes están viendo aquí, que estoy marcando, son manglares. Aquí hay manglares. Esto es una laguna. Esto es una laguna conocida como la Isla de la Pasión. Y esta parte de aquí, quiero que lo observen, que es una isla. Incluso hoy en día se llama Isla de la Pasión. Entonces, vemos cómo era la configuración de selvas, manglares, lagunas y una barra costera, una isla costera. Y esta es una imagen del año 21. Una disculpa por la resolución de la imagen. No la pude mejorar, la tomamos de un video de un dron, pero esta es una imagen del 21. Y nuevamente vean la isla que les enseñé hace un rato, ¿no? Entonces, cómo está totalmente ocupada por casuarinas y cómo hay algunos relictos de manglar que están en la parte protegida. Entonces, en los 50 la casuarina era muy poca que estaba, o quizás no existía en Cozumel, ¿no? Entonces, eso reafirma un poco de que no es una especie local. Ahora, la casuarina o la casuarina equisetifolia, que es un nombre científico, o pino de mar o pino australiano, pues no es originario de Isla de Cozumel. Esta especie es originaria de las regiones tropicales costeras de Australia y del sudeste de Asia. Entonces, pues vino de otro lado, vino de otro continente, ya sea que fue atraída o dispersada por otra ocasión, pero no es de por aquí. Sin embargo, se ha desarrollado, ha crecido, ha invadido y se ha naturalizado en este lugar. Entonces, esta especie tiene características como un crecimiento acelerado. En 2 años, en 3 años, estas especies ya pueden tener hasta 5 metros de altura. Entonces, esa es una característica importante, ¿no? Y puede pasar a una escala de reproducción de que 1 y aparecen 3, y luego aparecen 6, luego aparecen 12, o sea, exponencial la densidad en el crecimiento de estas especies. También tienen exceso de hojarasca, como pueden ver aquí. Estas hojas son parte de la casuarina que no se descomponen, o sea, están bien lignificadas que no se descomponen, entonces forman un tapete en el piso, como pueden ustedes ver aquí, que son muy pocas las especies que pueden crecer sobre este tapete. ¿Esto qué significa? Que gracias a estas dos condiciones, pues modifica sus interacciones con las otras especies, pueden desplazar a todas las especies que están en su dosel y por lo tanto son mejores competitivas con esto. Son especies actinorísticas
¿Qué significa esto? Actinorhizia, que pueden formar nódulos, o sea, pueden hacer una especie de simbiosis con hongos y bacterias, y sobre todo para capturar nitrógeno, fijación de nitrógeno. Entonces, eso también tiene un rápido crecimiento y pueden vivir en estos lugares áridos como son los arenales, ¿no? En este caso. También pueden producir metabolitos secundarios que desplazan a las otras especies, y que también estos metabolitos lo que hace es evitar que exista la germinación de semillas de especies locales. Entonces, esto es muy interesante porque pueden haber semillas de las especies nativas estando ahí en una manera de latencia obligada, pero que si desplazamos a la duna, la controlamos, podremos dar una oportunidad para que estas especies puedan crecer. ¿Qué sabemos de Cozumel? En este caso, con esta ecología de la invasión de esta especie. Sabemos que la densidad de las casuarinas, perdón por el error ortográfico ahí, determina el efecto sobre la duna. Y esto es bien interesante. Entonces, quiere decir que si controlamos la densidad de dunas por hectáreas, quizás puede ser un buen inicio para tener un programa de control de esta especie. Ustedes pueden ver aquí diferentes imágenes, o sea, de sitios donde no hay casuarinas hasta sitios que están invadidos. Y aquí lo representamos en este esquema. Estamos llevando de baja densidad cuando podríamos encontrar hasta 73 individuos por hectárea. Parece ser que con esa cantidad sí hay un efecto de desplazamiento de las especies naturales, pero todavía las especies nativas pueden reproducirse y crecer. Cuando hay una densidad media, estamos hablando de 215 individuos por hectárea. Entonces, quiere decir que ahí ya hay una competencia entre estas dos condiciones. Pero ya con densidades por arriba de los 400 individuos por hectáreas, ya hay un desplazamiento total de la vegetación de duna. Entonces, aquí es importante este tema de la densidad. ¿Cuáles son los efectos? Y esa es otra cosa que sabemos de Cozumel, que la composición de las especies de duna pues cambian con la presencia de la casuarina. Y aquí podemos ver una figura entre la cobertura y la densidad, donde tenemos áreas de invasión, una fase, de invasión, cuando estaba presente la casuarina, y una fase de erradicación, cuando ya la eliminamos. Entonces estamos hablando del año 2014 en el 2017, y claramente se ve el efecto de cómo la cobertura está por debajo de 8% cuando está presente la casuarina, y después de su control y erradicación, pues se incrementa significativamente hasta 2 veces más la proporción en este caso. La densidad también se ve afectado cuando está presente, y sobre todo lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando hay baja densidad, mediana densidad y alta densidad, ¿cuál es el efecto a disminuir de la densidad de las especies nativas? Y después que ocurre el control, bueno, pues hay un diferencial, hay un efecto diferencial sobre los cambios sobre Entonces, los atributos estructurales sí cambian, en este caso, con la densidad de la casuarina. Y lo estamos viendo aquí por el número de especies. En el 2014, pues en estas teníamos valores por debajo de 25 especies que fueron registradas, y ya después del control, pues por lo menos 35. Entonces estamos hablando de la aparición de 10 especies más, y sobre todo que estas especies pues son las arbustivas. Y eso es interesante para la recuperación de duna. Entonces, cuando comparamos nuestras estaciones de muestreo en sitios con invadidas y sitios no invadidas, es clara la diferencia que hay entre estos lugares. Entonces, con este análisis estadístico se muestra que en conjunto la densidad, las formas de crecimiento, las coberturas, sí son diferenciales en sitios que son invadidos por la casuarina y sitios que no están invadidos. Entonces, hay un efecto sobre la estructura de la vegetación. Otros ejemplos, estamos hablando como, por ejemplo, en el caso de Veracruz, estoy hablando fuera de Cozumel,
También afecta la biodiversidad y aquí ustedes pueden ver figuras de cómo el efecto en estas barras primeras que ustedes ven aquí, que son las casarinas en las dunas, cómo hay una disminución en la riqueza de especies con respecto a otros tipos de duna y también en los índices de diversidad. Entonces, está claro cómo se disminuyen tanto esos efectos sobre el grado de invasión de la casuarina. O sea que no solamente en Cozumel estamos observando esto, sino que también los observamos en otras partes de México, como en el caso de Veracruz. Hay otros ejemplos también cosas que estén publicadas. Esto no lo sabemos si está ocurriendo o no en Cozumel. O sea, esos son reportes que hay de trabajos en el Océano Pacífico. No significa que no ocurra en Cozumel, simplemente es que no lo sabemos si están ocurriendo o no. Pero hay una relación de la diversidad con los polinizadores. Los polinizadores, ustedes saben que son importantes para el desarrollo de las plantas. Y no me dejarán mentir en el caso de las abejas, que son importantes para el desarrollo de las selvas y los bosques. Entonces, hay efectos claros sobre algunas abejas, sobre algunas avispas, ¿no? Que cómo disminuye el número de especies en sitios que están invadidos con la casuarina, como esos puntos rojos que ustedes ven aquí, con respecto a otros sitios que son tanto naturales, como el caso que está aquí, o pastizales en otro caso. Entonces, se ha evaluado un efecto sobre los polinizadores. Otro ejemplo también es que la presencia de la casuarina disminuye la acumulación de agua. Entonces, ustedes podrán decir, no, pues el agua, pues y la playa, la duna, pues siempre está en contacto con el mar. Sí, pero estamos hablando de agua dulce que cuando llueve, parte de ella se acumula en la duna y que le ayuda a las plantas también a poder tener acceso a este componente importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que estas casuarinas pues también pueden tener un efecto y esto lo evaluaron aquí, que después que controlaron la casuarina en una playa, se dieron cuenta que la acumulación de agua también se incrementó. Y esto es lo que podemos ver aquí con el contenido volumétrico del agua en el suelo. O sea, que como los sitios con casuarina pues tenían menos en concentración con respecto a los otros. Entonces parece ser que también hay un efecto de la presencia de la casuarina con las reservas de agua en las dunas costeras. Otro ejemplo es aquí en el caso de Florida, ¿no? Donde se ha evaluado también de que sí tiene un efecto de la temperatura sobre la casuarina. Bueno, bueno, ¿cuál es el efecto negativo, no? A todos nos gusta estar en un lugar fresco, agradable, mirando las playas. Quizás para nosotros no, pero quizás para las especies sí. Un ejemplo de ello son las tortugas. En primer lugar, las tortugas, ustedes saben de que la temperatura es un factor importante para que existan machos y hembras, ¿no? En ese sistema de reproducción. Entonces, si hay un cambio en las temperaturas y en las arenas y en las aguas, pues podría tener un efecto que también pudiera tener. Eso son ideas muy personales en este caso. Y también se ha visto que puede tener efectos sobre la salud. Yo he escuchado de gente que menciona que tiene alergias al polen en ciertas épocas. Y por ejemplo, en este caso hay reportes en Cuba que los taninos que tienen estos metabolitos que generan esta especie, que algunos animales los han comido, y también han tenido ciertos efectos, ¿no? Entonces, y también depende mucho de la cantidad de que ingieran, ¿no? Para tener un efecto. Entonces, otros ejemplos que se han reportado es que alergias, y sobre todo, ya sea por roce directo con la planta o la savia que tiene esta planta pudiera tener efectos sobre ello. Digo,
Otra vez, son cuestiones que están reportadas. Yo no sé si en Cozumel esto sea el caso, porque no se está estudiando o no se sabe en este punto. Entonces, ya para ir concluyendo este tema, entonces, hemos hablado un poco de los efectos sobre tanto en la biodiversidad, tanto en otros animales, en otras plantas, como también para la salud, salud humana. Y también es importante reconocer que la función en la cual la retención de arena para tener estas playas es diferencial entre un bosque de casuarinas y un matorral de duna costera. Es diferente. O sea, las casuarinas tienen un sistema de raíces muy grueso y por lo tanto no retienen en gran forma la arena en comparación con la duna. Entonces también es otro efecto que es importante evaluar y medir si no está relacionado con la erosión de las playas en ciertas zonas de la isla de Cozumel. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para ayudar con este tema de recuperar especies nativas en Cozumel? Esto es una estrategia de restauración de manglares y dunas desde el 2011 hasta el 2021, hasta la fecha. Reitero nuevamente que es toda estas estrategias, pues es gracias al interés, a la dedicación y al financiamiento por parte de la CONAFOR y la CONAM para seguir llevando a cabo este programa y tener ya 10 años con este proceso de restauración. Entonces, este programa de conservación y restauración de manglares y dunas, pues parte de un estudio diagnóstico. Aquí solamente voy a mostrar un poco los pasos que hemos seguido, por si alguien puede repetir esto en los lugares donde trabaja. Esto nos ha llevado a hemos caracterizado la vegetación de duna, la vegetación de manglar. Esto nos ha permitido entender un poco la ecología de la invasión, la ecología de esta especie y sobre todo a generar programas de control y erradicación. Y esto ha sido con la participación de la participación de la comunidad y diferentes estrategias que se han desarrollado para eliminar esta especie. No es cortar, o sea, no es llevar un hacha o llevar una motosierra y cortar, porque lo que va a suceder es que de esa planta que tú cortaste, van a retoñar o van a regenerarse tres nuevos individuos y además de todas las semillas que van a germinar para hacer eso. Entonces, tiene que entenderse también este modo de dispersión para poder generar estrategias de control. El seguimiento ha sido importante. Se ha monitoreado desde entonces y esto nos ha permitido conocer si ya estamos controlando el crecimiento y la dispersión de la especie casuarina, pero también nos ha permitido evaluar cuál es la respuesta de la vegetación nativa a estas acciones de restauración. Entonces, también estamos implementando algunos viveros comunitarios para fortalecer sobre todo aquellas especies que conforman la parte arbustiva, la parte del matorral, porque las especies pioneras con ciertas medidas de restauración pueden ser capaces de colonizar nuevamente estas áreas después del control de la especie. Es importante mencionar también que la restauración de las dunas es posible, pero pues es un proceso lento y costoso. Entonces, en las fotografías iniciales que les enseñé, pues en 50 años, un poco más de 50 años, ya había un desplazamiento más de casi el 100% de todas las especies nativas con estas especies. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver nomás son 3 años, 2016, 17 y 19, un lugar que fue restaurado y controlado con la especie, que se hicieron un programa de reforestación también para recuperar la duna, y lo que hemos estado viendo que es un proceso lento y además es costoso. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A generar esta campaña que es importante. Primero tenemos que parar la invasión. Debemos evitar que esta especie siga creciendo, siga desplazando a la vegetación nativa, y en aquellos lugares donde pueda haber solamente uno,
hagan un poquillo de memoria a la gente que conoce esta especie. Puedes tener uno y de pronto ya aparecieron 6 a su alrededor y luego ya tenemos 16 en esa parte. Entonces, es de rápida dispersión, de rápido crecimiento. Entonces, hay que parar esta invasión de casuarinas y también hay que prevenir. O sea, no solamente es porque al hecho de eliminar una especie, también nos van a quedar semillas ahí y que van a ver la oportunidad de crecer. Entonces, esto también es importante de darle seguimiento a través del tiempo y creo que en este caso estos webinars o esta información, pues creo que podemos llegar a mayor personas y sobre todo mandar el mensaje de que la casuarina en Cozumel no es una especie nativa. Es una especie que llegó de otro lado, es una especie exótica y que además está teniendo un comportamiento invasor. Invasor desplazando a otras especies que sí son nativas, inclusive algunas de ellas que podrían ser endémicas, o sea que solamente viven allá. Estoy hablando de tanto de plantas como animales también. Entonces, hasta aquí mi seminario, no solamente reconocer esta campaña de Cozumel sin casuarina, nuevamente la labor importante de la CONAFOR, la CONAM, de Flora y Fauna y Cultura en México, de esta alianza y de todos los miembros que cada vez son más y que se suman más para este programa de control de esta especie exótica invasora. Ahí les dejo mi contacto. Si ustedes quieren seguir platicando del tema o sobre estamos en la total disposición y con mucho gusto les compartimos nuestras experiencias. Falta mucho que hacer, pero pues ahí vamos y necesitamos de la participación de todos para tener objetivos más grandes y áreas más grandes sin la presencia de esta especie. Muchas gracias. Excelente, Arturo. Muchísimas gracias por esta ponencia, por compartirnos toda esta información que sin duda es muy importante para toda la comunidad cozumeleña, que conozcan, que sepan que existe esta especie y que además es invasora, exótica y que está causando muchos más problemas que beneficios. Así que ya ahora que la gente ya lo sabe, pues entenderá mucho mejor y tendrán mucho más claro el por qué se están haciendo estas acciones de control que son muy importantes y que no es solo cortar arbolitos por cortar, ¿no? Que tienen un fin y que además el propósito pues es ayudar a la recuperación de la flora nativa, de los manglares, de la duna, etcétera. Entonces es muy importante que conozcan toda esta información. Muchísimas gracias por compartirla. Y pues bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat que nos ha hecho la gente en esta transmisión. Te voy a leer algunas y nos vas respondiendo, ¿vale? Carolina Kant nos pregunta, ¿cuáles son las especies de flora que más afecta a la casuarina? Sí, la casuarina está, en el caso de lo que hemos observado en Cozumel, es que está desplazando a todas aquellas especies que son arbustivas. O sea, hay que partir que la duna tiene especies pioneras o herbáceas, o sea, son las formas de crecimiento, y también hay especies que forman el matorral o los arbustos. Entonces, estamos hablando de la uva de mar, por ejemplo. Estamos hablando del chit, que es una especie pues, amenazada y protegida, principalmente, ¿no? Y sin embargo, hay otra especie que también está presente en Cozumel, que es una especie de las escaébolas. Hay dos, hay una exótica y hay una nativa. Si no me equivoco, no me confundo, la plumieri es la especie nativa y que también está teniendo efecto, está siendo desplazada. Inclusive, ya casi no la encontramos a esta, solo hemos encontrado un par de ejemplares en la costa norte de Cozumel. Entonces, en fin, hay otras especies
como algunas leguminosas, eritales, algunos en la suriana marítima, que es muy común. Entonces son las que principalmente están desplazándose. Más que una especie, es una zona de la duna que totalmente, todas las que estén presentes ahí, pues son desplazadas. Sí, y ese es un impacto muy grande porque pues no nada más es una planta o un par, sino es, como dices, una zona y eso es todavía un problema mucho mayor. Así es una zona y sobre todo es la que le da estabilidad a la duna. O sea, porque está la playa, esa que donde las olas rompen todos los días, pero después empieza una zona de herbáceas y después una de matorrales. Entonces, esa zona de herbáceas y matorrales es donde la casuarina empieza a crecer. Entonces, ese efecto de amortiguación que pudiera tener el oleaje y también este desplazamiento de arena del interior para llegar a la playa, pues se ve perdido también. Exacto, y además mencionaste que son importantes para la estabilización de la duna y precisamente pues las playas que existen en estas zonas también se ven erosionadas con la presencia de la casuarina, entonces pues ahí tenemos otro problema más grande, ¿no? También. Así es. Muy bien, la siguiente pregunta, bueno, tenemos unos saludos de Ani Coral que nos manda saludos. Tenemos otra pregunta de Divulgando Conservación, que es una página también de divulgación científica aquí en Cozumel. Nos pregunta, en la isla de Cozumel, ¿dónde se pueden ver más los efectos que ocasiona la casuarina? ¿O cuáles son las zonas más afectadas? Ok, en la parte norte de la isla, quizás es la zona que mayor en distribución de casuarina tiene. Y estamos hablando desde todo el norte, desde este a oeste, casi desde el faro de Molas hasta la zona conocida como de Barracuda. O sea, toda esa zona de ahí tiene una importante distribución de casuarinas. Bueno, todo el mundo conoce también de Cozumel, perdón, estoy hablando como si estuviera de manera local. En Cozumel conoce Isla de la Pasión también, que es esa zona que ya solamente hay un 10% de la vegetación nativa natural sobre esa zona que está ahí. Entonces estamos hablando de la parte norte de la isla. Otra zona que también tiene una importante distribución de casuarina es a partir de la parte de la mitad de la isla hacia el sur, ¿no? Todo lo que es la colindancia o la zona adyacente al parque marino. También hay parches importantes de distribución, no tanto como el norte, pero sí hay zonas en donde están más concentrados en ciertos parches. Pero si uno tiene la oportunidad de hacer un recorrido, se va a dar cuenta desde que sale uno de la marina hasta el sur, muy bonito lugar, el cielo, vas a encontrar casuarinas en todos los lugares. Entonces, esos son los aspectos que hay que prevenir, porque al menos la especie ya está presente en esos lugares. Y vemos solamente los árboles adultos, pero estoy seguro que si nos acercamos y entramos ahí, vamos a ver un montón de juveniles. Esas son las cosas que hay que prevenir. Sí, como bien dices, de lejitos vemos los árboles adultos, pero sí, si te acercas, podemos ver un montón de juveniles. Y yo particularmente he visto también muchas en el interior de la ciudad de aquí de Cozumel. También hay gente que tiene casuarinas en su patio y que pues siguen siendo un foco ahí de dispersión para otros lugares, ¿no? También es importante tenerlas en consideración, Sí, es esas cierto. casuarinas. En algunas avenidas hay presencia de casuarinas. Sí, de hecho, pues como ya nos mencionabas en tu plática, pues sus raíces no son muy estables o con vientos muy fuertes tienden a derribarse, a caerse. En los huracanes del año pasado, varias de estas casuarinas que están en el interior de la ciudad se cayeron y causaron un montón de daños a los cables, ¿no? Entonces muchas colonias se quedaron sin luz gracias a las casuarinas que estaban donde no deberían estar. Entonces también ese es un efecto negativo hacia la población cozumeleña, ¿no?
Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos hace Nicole Blanca Alarcón. Nos pregunta, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Excelente pregunta. Claro, sí, es una excelente pregunta. Creo que el primer paso es, pues, estas pláticas, estas preguntas, informarse, ¿no? Del tema de la casuarina. Creo que ese es un gran paso de conocer a esta especie, porque, como decía, o sea, uno cuando nace ve las casuarinas y ya piensa que siempre ha estado ahí. Y no, o sea, y que siempre son las mismas que están ahí. Nos están creciendo y están invadiendo y están colonizando nuestras nuevas áreas. Entonces creo que esa es la primera parte, ¿no? Evitar sembrar. No, sí nos gusta, sobre todo la gente que está en la playa, tener una sombra y vea la casuarina como parte de ello. Evitar sembrar, evitar dispersar, o sea, de llevar estas plántulas de un lugar a otro. Si ante las playas vemos que están creciendo algunas plántulas, algún juvenil, si es posible lo podemos controlar, o sea, arrancar de raíz, no cortar, arrancar de raíz. Creo que eso es un tema. De una vez les digo, no es una especie que está enlistada en la norma, o sea, al contrario, está enlistada en las especies invasoras y exóticas de las áreas naturales protegidas. Por lo tanto, se les va a agradecer que hagan esa actividad, ¿no? Y esto es un parte. Pero también para los que nos escuchan de Cozumel, hay diferentes campañas que se están haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, se está difundiendo el tema de las casuarinas. Pronto también ya se va a empezar a trabajar con el control de las casuarinas en ciertas zonas, se estará informando a la población. Entonces, si se quieren sumar a las actividades, son totalmente bienvenidos. Y después que se hayan eliminado esos árboles, esos arbustos y esas plantas, pues también viene un tema de restauración de la duna. Y la restauración de la duna también implica barrer la hojarasca, limpiar la hojarasca para barrer también todas esas semillas y también los programas de reforestación con especies nativas. Entonces, son actividades que con gusto se pueden ir sumando las personas que tienen el interés de participar. Digo, ya sea con conocimiento, con difusión, con participación, pero también de manera directa, ¿no? En los diferentes programas para el control y restauración de la duna. Buenísimo, sí, eso es muy importante que la comunidad se sume a estas acciones porque nosotros 5 que ahorita estamos aquí en esta transmisión solitos no podríamos con todo este trabajo, que bueno, hay mucha gente detrás de ello, pero creo que la comunidad cozumeleña es el punto más importante, ¿no? Ellos son los que hacen posible todo este trabajo y todo el esfuerzo que se requiere para poder erradicar esta especie. Así que pues es importante que se sume la comunidad. Y pues añadiendo un poco a la respuesta a esta pregunta, pues precisamente es que nos ayuden a difundir esta campaña de Cozumel sin casuarina, es una campaña de difusión precisamente en la que queremos dar a conocer la importancia de erradicar esta especie y además de recuperar ecosistemas que son muy importantes para Cozumel, no solo hablando ecológicamente, sino también monetariamente y también para la salud cozumeleña. Entonces también es importante que si están interesados que se sumen a difundir esta campaña, que nos ayuden y pues que si tienen alguna duda o alguna otra inquietud, nos contacten. Aquí estamos nosotros para resolver sus dudas, sus inquietudes. Y pues bueno, Arturo, por ahora son las únicas preguntas que hay aquí en la transmisión. Muchísimas gracias de nueva cuenta por tu ponencia, por toda la información que nos compartiste. Gracias también de nueva cuenta a la gente que nos ha transmitido, que nos ha estado siguiendo en esta transmisión. Y finalmente le paso la palabra a Areli para que, bueno, nos haga ya el cierre de esta charla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana.
Pues sí, muchísimas gracias Arturo nuevamente. Antes de despedirnos, quisiera darle la palabra a Bárbara porque nos va a recordar un poco sobre la dinámica de cómo pueden obtener una de las gorras de de la campaña que estamos haciendo. Entonces, Bárbara, si gustas compartir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu plática y muchas gracias a toda la gente que nos sintonizó. Les recordamos que en los comentarios está el link para que puedan mostrar su apoyo en la campaña. Van a llenar con su nombre, su número telefónico y próximamente estaremos en contacto con ustedes para comentarles los puntos de entrega en Cozumel de la gorra. Muchas gracias, Bárbara. Y pues sí, para mí sí es un placer haber estado en este webinar. Escucharte, Arturo, es increíble. Me encanta la forma en la que compartes. Y pues eres un experto en todo lo que haces. Y como comenta Diana, somos 5 instituciones. Todavía somos muy poquitos, pero entre más manos sumen a esta causa, podemos hacer algo muchísimo más grande. Entonces, ustedes que nos están viendo, pueden ayudarnos, ya saben, compartiendo el webinar que acaban de ver. También estar al pendiente de todas las actividades que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta semana. Todo se va a estar compartiendo en nuestras redes sociales. El siguiente mes va a haber otro webinar. Más adelante les vamos a estar compartiendo la información. Y Roberto, ¿quisieras agregar algo más? Sí, pues nuevamente, ¿no? Gracias por la invitación y hacemos el llamado, ¿no? A las demás sociedades, instituciones que se sumen, ¿no? A esta noble labor y que, pues, no perder el objetivo, ¿no? Que se trata de conservar y restaurar los ecosistemas, ¿no? Entonces, pues, excelente, Arturo. Como siempre, ¿no? Los trabajos que siempre has hecho en conjunto con nosotros, pues, han sido excelentes. Y pues bueno, felicidades, enhorabuena y igual, ¿no? Que se sigan sumando más gente a esta noble labor. Saludos a todos. Muchas gracias, Roberto. Si tienen alguna duda sobre el tema y no nos da tiempo de contestarlo, pueden seguir dejando en los comentarios y ya después se les va a estar contestando. Este webinar va a quedar colgado directamente ahí en la página de Flora Fauna de Cultura de México. Pues por nuestra parte fue todo. Pues que pasen linda tarde. Muchas gracias a todos.